Gracias. Le voy a pedir a la doctora Adela Pointevin y a la doctora Torres Mejía que pasen al frente. Vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Primero, permítanme hacerles un anuncio. Como parte de las actividades de la sociedad, les vamos a pedir su participación para ser parte incluyente de una encuesta relacionada a la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer de mama. Les van a pasar unas hojas en un momento para que contesten algunas preguntas y al final, a su salida, por favor, entregarlas. Todo esto es en la idea de evaluar la situación actual y hacer los planes correspondientes a un estudio en breve. Entonces vamos a pasar a las preguntas muy interesantes con respecto a los tres temas y algunos temas más que fueron saliendo durante la sesión. Y vamos a empezar para la doctora Torres Mejía y realmente para todos, pero muy interesante queda claro que necesitamos datos duros para poder trabajar y en México tenemos, al parecer, pocos datos duros de la frecuencia, incidencia, grupos de edad. Cada institución tiene sus estadísticas muy útiles que utiliza todos los días para hacer sus planes de manejo. Desde el punto de vista del Instituto Nacional de Salud Pública, ¿cuál sería su predicción en números en cuanto a frecuencia, incidencia y sobre todo el asunto de cáncer de mama en la mujer joven? Doctora, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? Sí, bueno, creo que el problema en México es que tenemos un gran número de mujeres de edades jóvenes y es por eso que la incidencia es mayor. Sin embargo, sí existen algunos estudios en Estados Unidos en donde se ha encontrado que la incidencia es mayor en mujer joven en comparación con, por ejemplo, población caucásica. Pero definitivamente creo que gran parte de esta incidencia que estamos viendo es por la cantidad de mujeres que tenemos. Sin embargo, pues sí, cada vez estamos viendo pues pacientes muy jóvenes, de 25 años, de 30, en este estudio que estamos haciendo de mujeres premenopáusicas, pues sí, es muy importante este número de pacientes y bueno, estamos haciendo este estudio para ver cuáles son los factores y si son distintos al de la mujer mayor. Ok. En relación a la radioterapia, doctora Pointevin, ¿tiene algo que ver la localización del tumor primario para planear la radiación de mamaria interna, supraclavicular y demás? ¿Hay evidencia actualizada en cuanto a este concepto de radiar en razón de la localización del tumor primario? Sí, efectivamente, durante mucho tiempo hemos pensado que un tumor que se localiza en los cuadrantes internos debe recibir radioterapia y eso se ha confirmado. Lo que no se ha confirmado es a partir de 1 centímetro o a partir de 3 centímetros. Sin embargo, un tumor que esté en cuadrantes internos que mida más de 2 centímetros hasta este momento debe recibir radioterapia a la cadena mamaria interna. ¿Y puedo preguntarle algo a la doctora? Claro, adelante. Yo estuve cuando se hizo la norma oficial y lo que vimos es que efectivamente en México el cáncer de mama es en mujeres más jóvenes. Usted me pareció como que no está muy de acuerdo en que la mastografía se haga más en mujeres más jóvenes, pero se van a morir más pronto y es efectivamente que hay más mujeres jóvenes ahora. ¿Qué nos dice de eso? Sí, no, yo sí estoy de acuerdo en que se haga la mastografía en mujeres más jóvenes. Lo que mencionaba en la diapositiva es que la están recomendando, bueno, están priorizando a la mujer joven que a la mujer mayor y tal vez con los recursos que tenemos en nuestro país no es suficiente pues el recurso para hacer mastografía en mujeres jóvenes porque hay muchas mujeres jóvenes, el denominador es muy grande. Sin embargo, debiéramos tener recursos para hacerlo. La American Cancer Society, de hecho, ya aumentó la edad a 45 años para el inicio de la mastografía cada 2 años y ya en la mujer posmenopáusica cada año. Entonces, simplemente es como
tratar de seguir las normas que establecemos pues para tener mejores recursos y el otro problema que mencionaba es que se indica cada año y que sería mejor indicarla cada 2 años, y algo importante en nuestro país es dar seguimiento a las mujeres que se les hace tamizaje, y eso no se hace en nuestro país. Simplemente se califican los números, más no el seguimiento. Tal vez si cambiáramos esa mentalidad de evaluar el seguimiento y no tanto el número, pues podríamos tener mejores resultados. Gracias. Para el doctor Stanley León y para todo el grupo, el asunto del margen considerado como negativo que no toque el tumor la tinta, ¿es correcto? ¿Podemos ya cambiar la página? ¿Podemos no discutir márgenes en milímetros? ¿O todavía existe la opción de, analizando los tumores desde el punto de vista biológico, considerar que el margen todavía es mejor ampliarlo o no ampliarlo en algunos subgrupos de pacientes? I think that the latest combination consensus between the SSO, Society of Surgical Oncology, American Clinical Oncology, and American Radiation Society, I think it's quite clear that as long as the ink margin is clear, it's adequate. Adelante, doctora. Sí, una pregunta, doctor. No sé si me pudiera decir cuál es el porcentaje del borde que se analiza en patología usualmente, porque tengo entendido o he revisado algo en que puede ser hasta del 17%, y qué implicaciones tendría eso en el resultado de las pacientes. Yes, the consensus study shows that about 20 to 25% of the time surgeons are going back because of the positive readings. And of course, it represents both the ink margin and perhaps directly or maybe even less than 1 or 2 millimeter situation. So for the ink margin, I don't know the exact number, but at least overall, about 25% of the time, surgeons are going back for re-excision. And they think that this rate is too high. Para la doctora Adela Pointevin, está demostrado, o parecería estar demostrado, que la sobredosis de radioterapia en cirugía conservadora incrementa el control local. Entonces, ¿por qué no usarlo en todos los casos de rutina? ¿O se hace de esa manera? Se hace cuando es cirugía conservadora, sí. ¿Sobredosis similar en todos lados o cambia de un lugar a otro? Siempre que haya una cirugía conservadora, se hace una dosis mayor, la dosis adicional, y lo que vimos nada más es que cuando se trata de carcinoma in situ es el único que podría dejarse sin ese boost. Desde el punto de vista epidemiológico, queda claro que diabetes mellitus es un problema en México. Doctora Torres, diabetes y cáncer de mama, existe una relación, presentó un trabajo al respecto, la utilidad y manejo en relación a la utilización de metformina es un evento. Ahora que se haga el nuevo consenso de cáncer de mama y los nuevos lineamientos, ¿qué papel juega diabetes y cáncer de mama en su opinión en cuanto a lo que podemos hacer específicamente para reducir este problema? Pues sí, creo que tratar de conjuntar las medidas preventivas de las enfermedades crónicas en nuestro país va a ayudar mucho a reducir o por lo menos impactar de alguna forma en la incidencia y el riesgo de cáncer de mama. La obesidad sabemos que es un gran problema en nuestro país y por lo tanto la diabetes y secundariamente el cáncer de mama, así como otras enfermedades crónicas. Entonces, creo que lo que se debería, es una idea que puede funcionar, es que estos programas como las UNEMES de DICAM no solamente fueran para
prevenir o tratar de incidir en cáncer de mama o cáncer cervicuterino, sino conjuntar las principales enfermedades por las que mueren las mujeres mexicanas, que son enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer y obesidad, que este tipo de centros podrían pues ayudar en este sentido. Desde el punto de vista actual, cada vez más se tratan pacientes en etapa 2 con neoadyuvancia. Para el doctor Stanley Leong, doctor Leong, desde el punto de vista de los pacientes que son inicialmente manejados con tratamiento médico neoadyuvante, ¿existe alguna consideración especial para el mapeo linfático y biopsia de ganglio centinela que crea que debe de ser referido en esta reunión? I think it's a controversial issue, but in general, if there's palpable lymph node, we will await the result of the neoadjuvant because will be a reflection of the responses to chemo or hormonal therapy. And once terapia hormonal, una vez que el tratamiento se concluye, cuando la cirugía se planea, si los ganglios linfáticos ya no son palpables, cosa que ocurre como respuesta al tratamiento, entonces deberá hacerse el ganglio centinela. De no ser así, pues terminar con la disección del ganglio axilar si los ganglios siguen siendo palpables. Very well. En casos de recurrencia local, doctora Pointevin, recurrencia local después de cirugía conservadora más radioterapia, ¿cuál es el papel, si es que existe, de reirradiar a las pacientes? Son igualmente casos muy seleccionados los que se pueden hacer. Normalmente se llega a una dosis hasta de 60 grays en el sitio donde estuvo la enfermedad, entonces no se pueden dar más que 20 grays dependiendo de hace cuánto se dio para que sea una posibilidad de reirradiación, porque la piel sufre mucho, porque el resultado estético se convierte en muy malo, así que son casos muy seleccionados. Es posible, pero no es la regla ni lo recomendado, particularmente en cáncer de mama. Para la doctora Torres, presentó información acerca de alcohol, folatos y algunas otras sustancias que tendrían que ver con incidencia de cáncer de mama. ¿Habría que hacer algún lineamiento específico, recalcar algo que pudiese ser considerado, entre comillas, la dieta ideal para reducir cáncer de mama? Sí, de hecho, en la última norma oficial ya se hace una recomendación acerca de la importancia de la dieta en cuestiones de ácido fólico, de folato en la dieta. Pues realmente los resultados que presenté son de folato en la dieta, no de dar ningún suplemento. Entonces, creo que sí debe continuar esta recomendación en la norma y de hecho no hemos hecho estudios en cuanto a recurrencia y qué utilidad tenga esto en pacientes que ya tienen cáncer, pero lo que encontramos creo que es importante y así como la actividad física, creo que esos dos factores atenúan mucho el riesgo de otros factores en cuanto al riesgo de cáncer. El doctor Stanley Leong presentó información acerca de los diferentes métodos para hacer ganglio centinela, conocidos muchos de ellos, y pareció mostrar información suficiente para considerar que los radioisótopos son un mejor método para localizarlo, si bien no mucho mejor, sí un poco mejor. Sin embargo, en un país como México, que tiene problemática de recursos y en el cual no todos lados tienen la opción de tener radioisótopos y utilizarlo, doctor Leong, independientemente de la información actual, considera que si se usan colorantes azules y con la experiencia adecuada, puede ser un método confiable, seguro y que dé la información suficiente para seguir trabajando? Thank you for this question. Muchas gracias por su pregunta. This is a question I've been thinking about for a while.
There's no doubt that radio tracer is the best of the two. In fact, I don't even do combination anymore, just a radio tracer. Now, in America, the Linfozurin costs $600 a vial, 5 ml. I don't know whether you're using methylene blue or using Linfozurin. Methylene blue is much cheaper, of course. For T1, T2 lesion, maybe it doesn't make a difference because most of La them are diferencia, porque negative. la mayoría de ellas son And in fact, when I'm negativas. Ahora, cuando yo estoy batallando a veces y digo cuántos más ganglios tengo que considerar o extraer, considero el grado, el tamaño del tumor y muchas otras características. Entonces, para T1, T2, yo no creo que pueda hacer tanto la diferencia, pero para T3, más vale que se utilice un radiomarcador. Ahora, yo no sé si este está disponible o no en México y hay que presionar a su Departamento de Salud y a sus autoridades porque la evidencia es tan abrumadora que realmente sí se debe de utilizar este radiomarcador. Gracias. Desde el punto de vista actual, con el estudio tan cuidadoso del ganglio centinela, estamos detectando más casos con micrometástasis. Entonces, ¿cuál sería su opinión, doctora Adela Pointevin, doctor León, doctora Torres, en cuanto al manejo de estos pacientes? Es decir, en algunos estudios las micrometástasis tienen poco impacto en recurrencia y sobrevida, en otros está limítrofe. En su práctica cotidiana, cuando el caso es con micrometástasis, ¿lo manejan distinto desde el punto de vista de radioterapia y de cirugía? ¿O qué hacen en su práctica cotidiana? Let me break this A ver, question voy a into two desglosar parts. esta pregunta First en of dos all, partes. Primero que nada, es importante etapificar la axila con hallazgos clínicamente negativos, porque si extirpas el ganglio linfático que tiene micrometástasis, por lo menos extraes el tumor en sus inicios y el ganglio linfático, pero si lo extraes y hay micrometástasis, pues hay una historia diferente ahí, porque entonces podríamos argumentar que si se puede hacer este tratamiento o tal otro tratamiento en vista de que la radiación forma parte de esto. Y aquí yo me gustaría pedir a los colegas que lo hagan, porque en realidad no importa, pero sí tiene que ver con respecto a la quimioterapia. Entonces yo creo que cuando esta pregunta se plantea, habría que responder en dos partes diferentes. Muchas gracias. Cuando tiene una micrometástasis en un solo ganglio, normalmente entonces consideramos los otros factores para saber si se va a radiar la axila o no. ¿Qué son esos factores? El tamaño del tumor, el grado de diferenciación, la edad de la paciente. Si es micrometástasis, normalmente, y conocemos todos los otros factores que son favorables, no se da radioterapia a la axila. Hemos hablado acerca del ACOSOC Z11, que estaba prohibido que tuvieran radioterapia a todas las áreas ganglionares y sin embargo más o menos un 18% de las pacientes sí tuvieron radioterapia a esa zona. Entonces, esa es la controversia que nos queda acerca de saber, ¿de verdad un solo ganglio micrometastásico es indicación de radioterapia si no se hace una disección? Hasta ahorita no, dependiendo de los otros factores que ya dije antes. Pregunta un poquito doble, es decir, ¿qué hay de la realización de ganglio centinela después de haber radiado la axila? Que es una opción. Y segundo, la pregunta que sigue saliendo es, ¿cuál es el tiempo ideal para irradiar? Parecíamos tener ya la respuesta a esto. Entramos en debate periódico en cuanto a cuántas semanas después de la cirugía. Me gustaría oír sus comentarios al respecto. La radioterapia no debe aplazarse más de 8 semanas después de cirugía si no se incluye quimioterapia en medio. Eso es definitivo. Y ese es el tiempo que tiene que pasar. Si se da quimioterapia después de la cirugía, entonces se debe esperar 6 meses a lo máximo para dar radioterapia.
Eso no quiere decir que una paciente que tenga 6 meses y un día no la va a recibir. Lo que se sabe es que cada vez hay una posibilidad de control local un poco menor dependiendo del número de días y semanas que pasen. Ahora, en relación a la realización de ganglio centinela después de radioterapia. ¿Algún comentario, doctor León? The sentinel lymph node technique is actually very well established. Easy to get that lymph node out. I don't see that radiation is a contraindication unless the axilla is fibrotic, and you cannot even proceed with the dissection. But if it's soft, and you can palpate fatty tissue, el tejido graso lo pueden palpar de manera confiable, y yo creo que el ganglio centinela está indicado porque información adicional nos dará criterios adicionales, ya sea de tratamiento o de seguimiento ulterior. Continuing with the topic of lymphatic mapping, still we are reporting on cases of lymphedema after axillary lymph node excision. Dr. Leon, what is the number of patients that you, according to your experience, have lymphedema simply after axillary lymph node mapping? I think it's a very important question. The lymphedema for lymphedema axilla is probably para axila probablemente sea como del 10% o de menos del 10%. Y si solamente se quita el ganglio central, por lo general es transitorio, o sea, aplicamos terapia física y tratamiento al linfedema. Cuando encontramos que hay cualquier evidencia, aunque sea menor, del linfedema, es mucho más extenso en la extremidad inferior para melanoma, en donde yo diría que llega al 15 a 20%, pero en la axila, por algún motivo, hay muchos canales linfáticos que pasan por el bloque el área de la disección del ganglio linfático centinela, y por lo general estos canales de drenaje alternativos son capaces de atenuar el linfedema. Ahora, la otra cuestión es que el linfedema, por lo general, de la biopsia de ganglio centinela no es extensa, quizá de una cruz o 2 cruces. Doctora Torres, desde el punto de vista estadístico, usted presentó información de un estudio que correlacionaba el retraso del diagnóstico con la evolución de la enfermedad. Y parecería ser, por lo menos de entrada, que gran parte de este retraso estaría condicionado por las pacientes mismas, pero quedó claro que es parte del sistema de salud el que tiene que ver con este retraso. ¿Cuál sería, en su opinión, la manera, desde el punto de vista como epidemióloga, en el que podríamos resolver, o por lo menos participar en resolver esta disminución del retraso, desde el dato del primer diagnóstico a que el paciente reciba el primer tratamiento? Pues sí, una pregunta pues muy buena, porque realmente reducir estos tiempos implica, creo que capacitación y entrenamiento del personal. Como mencioné, parte de este retraso, y que fue el que más impactó en la mortalidad, es el número de biopsias que se están realizando a las pacientes, y que hace que tengan que volver a hacerse la segunda biopsia, o la tercera o la cuarta. O sea, el número de biopsias es importante. Entonces, yo creo que entrenamiento, no sé a quién se debería entrenar, porque entiendo que muchas veces las biopsias las hace el radiólogo, en otras ocasiones el oncólogo. Entonces, creo que debe haber, pues sí, un entrenamiento en este sentido, y creo que se reduciría en gran parte ese tiempo, y además a las pacientes les costaría menos, porque esa parte no está cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. El traslado de las pacientes en muchas ocasiones es complicado a las ciudades grandes. Entonces, yo creo que la capacitación para realizar las biopsias bien hechas en el personal que está fuera de estas grandes ciudades, pues sería muy importante. Okay. Si hubiese alguien de los presentes que quisiera hacer una pregunta,
No sé si hay algún micrófono abierto para que pudieran acercar. Levanten la mano y trataremos de acercarles. Aquí hay tenemos micrófono, por favor. Y en lo que llega el micrófono, pregunta para la doctora Pointevin. Hace algunos años hubo debate en cuanto a la utilización concomitante de hormonoterapia con radioterapia. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Pueden usarse o preferimos que deje de tomar la hormonoterapia durante la radiación y que la reinstale después? Se puede usar concomitantemente, ya las técnicas de radioterapia son mucho más dirigidas y sofisticadas para poder permitirlo. El daño que se veía era un poco más de neumonitis, sin embargo, efectivamente ya está eso bastante terminado y podemos decir que se puede dar concomitante. Gracias, doctora. Doctor, si quisiera hacer su pregunta, por favor. Gracias, doctor Mainero. Jorge Ojeda, jefe del Servicio de Oncología del Hospital General de Pachuca. No, pues mi teacher es el de México. México necesita un registro nacional de cáncer. Yo me recuerdo en una reunión de la cáncer de la mujer, era Julio Frenk, el secretario de Salud, y le pidieron a alguien en especial hacer un registro nacional de cáncer, y a la fecha no está. Yo creo que esto es un instrumento necesario para una política pública de salud. El tema del tamizaje es pésimo en nuestro país, seguimos viendo muchísimo cáncer localmente avanzado, demasiado diría yo. Se requiere de que hagamos un estudio multicéntrico, creo, todos los centros oncológicos del país, de forma homogénea, y esto tendría resultados mexicanos, tanto en epidemiología como en resultados de tratamiento, etapas clínicas. Esto es un problema de salud pública que requiere una pronta atención por las autoridades de salud y tal vez a través de un software específico para medir la evaluación del desempeño de lo que estamos haciendo todos y cada uno de nosotros en el país. Gracias. ¿Y cuál sería su pregunta, doctor? Mi pregunta es, ¿por qué no se hace en el país? Bueno, no sé si puedan contestarlo. Desde el punto de vista epidemiológico, la doctora ha trabajado algo. La Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos ha reorganizado un nuevo sistema para empezar a registrar casos, pero efectivamente la Secretaría de Salud de alguna manera se alejó del proyecto del registro. Y, doctora Torres, ¿sabe algo en cuanto a este reinicio del control de casos de cáncer de mama en México? Sí, efectivamente el Registro Nacional de Cáncer terminó, creo que por ahí de 2002 fueron los últimos casos, porque pues quería hacer a nivel nacional y eso es muy complicado. Entonces, quienes nos han enseñado o hemos aprendido mucho de los registros son los colombianos, que empezaron con el registro de Cali, de la ciudad de Cali, y han ido incrementando diferentes localidades que no sean mayores de 2 millones de habitantes, es lo que ellos recomiendan para tener un buen registro. Entonces, buscar localidades, por ejemplo, en México se está trabajando, entiendo, en el registro en diferentes estados, como en Yucatán, en Mérida, creo que va a haber uno, y en algunas otras zonas. Sin embargo, sé que pues están buscando recursos pues, de manera… Pues, o sea, veo que es complejo conseguir los recursos. Yo creo que este recurso debiera ser federal, porque, no sé, a través de un convenio permanente, porque no es posible que cada se empiece y en 3 años o 6, o lo que dure, quien otorgue el recurso vuelva a caer, porque sí es muy importante tener un registro nacional y digo, no en todo el país, pero sí tomar zonas distintas para conocer la epidemiología del cáncer en general en nuestro país. Completamente de acuerdo. Como sociedad tenemos que ejercer mayor presión al respecto y efectivamente sin datos duros podremos resolver poco. La última pregunta antes de irnos al receso. Doctor Stanley León y Mesa, ¿creen ustedes que dentro de 10 años sigamos haciendo mapeo linfático y biopsia de ganglio centinela o las variables biológicas nos darán suficiente información para que no sea un requisito de diagnóstico y manejo? Requirement of diagnosis and management. It's a provocative question. Pues es una
pregunta bastante provocativa. ¿10 años es mucho tiempo? Yo creo que el diagnóstico molecular y genómico del cáncer mamario podría muy bien reemplazar al ganglio linfático positivo. Para las pacientes clínicamente negativas, no queda duda de que si las pacientes son positivas a nivel de axila, se van a necesitar disección axilar, pero para los negativos, probablemente se pudiera uno concentrar en aquellas pacientes de muy bajo riesgo con ganglio positivo y evitarlo, ¿no? Gracias. Doctora Torres Mejía, muy amable. Doctor Stanley León, gracias. Ha sido una buena sesión, muy amables. Por favor, recuerden...